Álvaro es colega Álvaro Navarro de Artículo 66. Vamos a platicar un poco de las noticias que se han dado. Álvaro tenía una cuenta grande en TikTok, ha decidido cambiarla a esta. Para la gente que me sigue a mí, lo puede seguir a él, y los que lo siguen a él, que me sigan a mí. Y así estamos Ahí nos vamos a conectados. intercambiar. Exactamente. Entonces, ¿cómo estás, Álvaro? ¿Cómo va todo? Ahí vamos, hermano, tratando de sortear el toro. Sí, hombre, ahí tenemos mucho que platicar. Dos periodistas cuando se ponen a platicar tienen varias razones para tener una plática amplia. Los chismes. Los chismes es uno de ellos. Otro, las condiciones del trabajo, pero también las noticias. Fue un día noticioso hoy, Álvaro. Sí, estuvo cargado de noticias. Hay sobre todo lo que ha revelado el organismo de investigación judicial de Costa Rica, que pues es una cosa de peligro, ¿no? Porque bueno, ya sabemos que la dictadura actúa criminalmente. Mandaron a liquidar a Roberto Samcam en Costa Rica y al parecer, según dice el organismo de investigación judicial, había una lista de 9 más. O sea, la hazaña era, la embestida era brutal, pues, pretender eliminar a 9 personas en Costa Rica. Eso, de escalofríos, saber de Sí. que estos sin asco, pues tenían una lista, mandar a liquidar con los sicarios allá en Costa Rica y se supone de que las autoridades de Costa Rica ya le avisaron a los otros 9 que estaban en esta lista y muchos abandonaron Costa Rica, obviamente. Algunos de ellos se movieron, sí, sí. Pues eso, de verdad que como periodista, como ser humano, miembros del exilio, eriza los pelos, ¿no? Porque estamos desafiando a individuos que son malos de verdad. Sí, sí, sí. Ve, vamos a ver, es cierto que el sandinismo ha mostrado siempre el lado más oscuro, ¿verdad? De los nicaragüenses, porque bueno, al fin de cuentas ellos son nicaragüenses, ¿no? Y lo han hecho así siempre, desde siempre. O sea, estos no han escatimado en ningún tipo de esfuerzo para operar, para eliminar, para pasarles la cuenta, para traicionarse entre ellos cuando lo han necesitado. Luego, para mandarle a pasar factura, para acallar gente que para ellos representaba un peligro hablando o vivos. O sea, es una organización de verdad de peligro. Pues yo francamente no entiendo cómo en Nicaragua admitimos por tantas décadas tener un partido político que funcionara como una organización política cívica, se supone. Sí, por debajo y hasta públicamente estaban ocurriendo hechos que uno dice, eso no es de un partido político, pues, porque por mucha sacadera de manteca que hay en las organizaciones políticas, a uno le queda la duda de hasta cuál es el límite, pues. Porque imagínate vos, caso concreto, dentro de ellos mismos, Carlos Guadamuz, de los más recientes que conocemos, ¿verdad? Que lo mandaron a eliminar a plena luz del día, simplemente por la boca, o sea, por lo que representaba, denunciando, diciendo y por lo que sabía Carlos Guadamuz, porque además había sido hasta compañero de celda de Daniel Ortega. Entonces, bueno, ese es uno de los casos que uno dice, pues, o sea, esa es una organización oscura. Y luego vimos cómo toda la represión del 2018, pero de repente uno hasta tiende a justificarlo. Bueno, y ahí esta es la lucha por el poder, ¿verdad? Pero cuando vos ya ves que se van a operaciones de eliminar adversarios políticos, ya mencioné que lo hicieron con gente de ellos mismos, pero luego operaciones en el extranjero con actores opositores. Y la información que yo tengo es que entre estos 9 había varios de ellos, era gente de los que el sandinismo considera traidores, de vieja data, de los traidores de los años 80 y de los nuevos, o sea, de los que se les zafaron en el 2018-2019. Es decir, esos 9 que estaban en esa lista que Daniel Ortega ha autorizado mandarlos a liquidar es porque
le tenían alguna cuenta pendiente de esas que el sandinismo llama los traidores, ¿verdad? O sea, en La cualquier momento se les disidencia, zafaron, la disidencia. los que vienen del partido, los que lucharon con ellos, aquellos que el sandinismo siempre he creído que le tienen miedo a los que se salieron del partido porque le saben sus mañas, Sí. le saben las vueltas, Y hay le que saben los decirlo negocios, también. la jugada. Y hay que decirlo, ya en la oposición u organizando a la oposición, esta gente disidente del sandinismo son los que han tenido como más estrategias de cómo articularse como opositores. Entonces, eso también a Daniel Ortega le interesa decapitarlo antes de que, como dicen, matar gato en puerta, o sea, antes de que el problema se le haga mayor de que se conforme en una estructura política relevante para la dictadura. Sí, es fácil saber o sospechar de nombres de los otros 9. No los vamos a decir aquí porque es irresponsabilidad, pero es fácil decir fulano rápido, ¿no? ¿Quiénes estaban en la mira? Los más mediáticos, los que le incomodan a la dictadura, los que los desafían constantemente, y Roberto era uno de ellos. Ya ves, eso es impactante y deberíamos nosotros de entender estas lecciones en relación a este crimen, que Roberto nunca se cayó y que deciden dar la orden de ir a cometer ese horrendo crimen por el apoyo y la colaboración que él ofreció al grupo de expertos de los derechos humanos de las Naciones Unidas en los informes que presentaban en contra del régimen sobre violaciones de derechos humanos, sobre represión, sobre el exigir justicia, democracia. O sea, por eso, Roberto venía de las filas de ellos, se había separado mucho antes del 2018, era un crítico feroz, pero decidieron apagar su voz precisamente porque se convirtió en una de las voces más fuertes del exilio y siempre estaba dispuesto a dar declaraciones. Dio una antes del crimen, Un que día fue antes con Luis el 19 de Galeano. junio del año pasado. Ahora, hoy hablé con Claudia, su viuda, ahorita en otras plataformas, voy a repetir la entrevista, y ella dice que esto acerca a la verdad, ¿no? Porque el interés es conocer quiénes fueron los autores intelectuales, no los materiales, no el sicario, no el que llegó, el que recibió un pago, sino quienes dieron la orden, y las líneas de investigación apuntan, obviamente, no hay que ser muy inteligente para saber que es Managua, que es la dictadura, que es el ejército, que son a los que más incomodaba a Roberto. Aquí en ese último actor que acabas de mencionar, el ejército, Roberto, si de algo sabía, era de cómo operaban los militares y cómo operaron en el 2018. En las entrevistas que nos dio, que le preguntamos por distintas plataformas, medios de comunicación, periodistas, donde él comparecía siempre de manera muy abierta y accesible, lo que él ayudaba a entender era lo que estaba ocurriendo en la maquinaria militar de la dictadura. Fue quien, vos le pasabas una foto del el tipo de armas que anduvo en la represión, o videos que aparecían y el tipo de armas que andaba en la represión, y Roberto era el que tenía la capacidad, uno de los pocos que ha tenido la capacidad de decirte, esa arma era tal, las conocía perfectamente, porque lógicamente él las manipuló en algún momento cuando fue miembro del ejército, pero además te decía, ese tipo de arma no lo tiene la policía. Ese tipo de arma ni siquiera lo tiene en este momento los paramilitares, porque para ellos es peligroso ponérselas en las manos, aún más al que no controlas. Esas armas están directamente en los buzones del ejército, están en las bodegas del ejército y por tanto lo que vos debes de suponer es que salió del ejército. Luego era el que explicaba de cómo funcionaba la cadena de mandos dentro del ejército para el espionaje, para la vigilancia, para la persecución a la gente y también para las operaciones criminales. Entonces logramos entenderlo eso y suponemos, lo que dice esta investigación de la OIJ es que esa información
seguramente él la compiló de manera más ordenada que como nos la podía decir en una hora de programa a nosotros, y en un informe se lo entregó a las Naciones Unidas. Bueno, eso le costó la vida. El hecho de que en Nicaragua querramos tener la verdad, de conocer exactamente quiénes son los autores intelectuales, materiales de la represión y de los crímenes, fue lo que al final a Roberto también lo convirtió en uno más del sandinismo. Así es, y dos razones. Uno, su participación en ese informe de las Naciones Unidas, y otro es que supuestamente andaba colaborando en la planificación de un gobierno en el exilio. Y, y te acordás que circuló un documento, a mí me metieron ahí, era el número 77. Sí, pero eso fue evidente falso. A mí también me metieron en una lista de esas y la agarraron de la lista de los 94 desnacionalizados, creo yo, pues, y a vos seguramente porque pues también sos una persona visible y porque fuiste uno de los prisioneros y porque estuviste en los 222. Entonces, mucha gente que cree esos bulos, de repente se hace los pajaritos en el aire diciendo que todos estamos en una gran conspiración, pues. Pero yo honestamente, te digo, yo que más o menos conozco algunas actividades de los opositores en Costa Rica, otros que están en Estados Unidos, pues yo no miré a Roberto nunca en una organización política, pues de cara a hacer una alternativa de poder frente a la caída de Daniel Ortega. No sé si era una cuestión muy secreta y los sandinistas lo sabían, pues, pero no era algo en lo que él estuviera, más bien era muy crítico. Roberto era muy crítico de repente de algunos opositores y de quienes salían y empezaban a dar pues declaraciones sobre algunos temas. Ahora, Cabe mencionar, perdón, Miguel, que otro hecho que ocurrió previo al asesinato de Samcam y del que él habló fue el atentado contra Joao Maldonado. Y él también habló sobre eso y habló sobre aquel personaje que apareció, que vino a Costa Rica y que se reunió con Joao antes del atentado y que Joao señala abiertamente como ser uno de los que participó en el complot para eliminarlo en Costa Rica. De eso habló también Roberto, y eso ocurrió semanas, meses antes de que al final también se llevaran el saco a Roberto. y recuerdo ese atentado de Joao que cuando se identificó incluso al periodista Danilo Aguirre, Roberto comentó que él había sido localizado, que a él lo querían también invitar, hablar, tener en una reunión así privada, y él dijo no, se cuidaba mucho. Era un hombre que, bueno, los conocía y Sí. tenía sus métodos para cuidarse. Pero y hay gente que dice, pero mira, al final le quitaron la vida. Sí, pues está en su casa. En su casa. Yo no creo que el único que debe andar chaleco antibalas en su casa es Daniel Ortega, por miedo a la Chayo. El único que debe andar en su casa. Ortega debe andar en calzoncillo y su chaleco, ¿verdad? Porque no se lo quita ni cuando fue a Cuba, ahí andaba hasta aquí la chaqueta y se le miraba y estaba con Raúl Castro, o sea, le tiene miedo a los cubanos. Y pues supongo que en su casa, en el Carmen, también anda. Pero ¿a dónde? O sea, ahí está en su casa Roberto. ¿Quién iba a imaginar que un hombre que tenía mucha astucia con esto de las armas y que lamentablemente ocurrió esto? Qué doloroso fue aquel día. Y ya vamos para el primer año. Pero ya se le están viendo luces a la investigación. No sé si te pasó, pero yo estaba como dudando de que las autoridades de Costa Rica le metieran el acelerador a esa investigación. Mira, lo que pasa es que yo creo que este caso es tan pesado, y eso incluso creo que la dictadura tampoco no midió el impacto que iba a tener, el impacto internacional de asesinar a Roberto Samcam. Y creo que incluso eso los frenó para ejecutar otros crímenes que pudieron haber tenido en la mira en ese mismo momento, porque el impacto fue feroz. O sea, vamos a ver, inmediatamente se pronuncia gente del Departamento de Estado, del gobierno de Estados Unidos, se pronuncian las Naciones Unidas, los países, organizaciones de derechos humanos a nivel internacional. Ese asesinato además unificó a gran parte de los opositores en el extranjero, porque evidentemente no van a ser muy pocos los que se van a poner a aplaudir que cometan un crimen así. Y yo siempre he dicho,
O sea, entre los opositores hay muchas dudas, ¿no? De repente, y se hacen señalamientos unos y otros, pero cuando ya la dictadura viene y te entrega una credencial de que sos uno de los opositores más probados, eso te lo hace con plomo, pues entonces no hay manera de que de repente las dudas no se diluyan, ¿verdad? Entonces, eso unifica también a muchos opositores a tener una postura de rechazo y de denuncia internacional. Luego, de cómo avanzaron, pues eso mismo le mete presión al OIJ, a las autoridades de Costa Rica, que yo sí creo que en todos los países las autoridades son efectivas, pero deben de tener presión, ¿verdad? Y debe de ser un caso relevante que a ellos los obligue a dar un informe y a dar resultados de la investigación. Bueno, en los primeros días capturaron a los primeros implicados y ya meses después, a inicios de este año, en enero, lograron capturar también al autor material. Probablemente todos esos capturados que están presos ya en Costa Rica y que están bajo una investigación seguramente que rigurosa, deben de estar vomitando quiénes son todos los implicados y a lo mejor esas listas, ya la OIJ, para que se atreva a publicarlas, es porque además de las denuncias, de las suposiciones, de las dudas, de las amenazas que le llegaron a alguna gente, porque cuando yo te dije que yo conozco de algunos de esos 9, es porque lo hemos conversado y algunos de estas personas te lo han dicho. Ve, lo que me han dicho es que estamos en una lista, ¿verdad? Y había una lista donde habían periodistas, activistas políticos, disidentes, etcétera. Entonces, eso naturalmente viene a corroborarlo la OIJ cuando ya seguramente ha llegado a hablar con los que ejecutaron la orden en contra de Sam Campa. Sí, yo también he platicado con algunos que dicen que la OIJ se les acercó o la Dirección de Inteligencia se les acercó, les dijo, ve, aquí está esto y es mejor que ustedes se vayan de aquí. Sí. Y han tomado la decisión correcta, pues, porque de este lado está demostrado que nadie es pues nadie anda buscando, no menciono la palabra porque aquí TikTok está bien delicadito. Entonces, aquí no somos, del otro lado sí, del otro lado es donde te tenés que cuidar. Pues yo no he visto que alguien proponga corte de chaleco a nadie, ¿no? O sea, nadie anda buscando ese asunto de la venganza. Queremos regresar con justicia y que las cosas se compongan en Nicaragua. Pero fue duro esto. Y te quería que platiquemos también, porque ayer que hablamos, que conversamos para tener este live, tocamos el tema sobre los grupos opositores que andan despistados, andan perdiendo el norte, andan pleitos allí por elecciones internas en los movimientos y creo que andan desorientados, no están leyendo los tiempos. Sí. Porque mientras hay grupos, y aquí creo de que es el periodismo el que está a la cabeza, de denunciar a la dictadura, de presionarla, y se ve de que andan descolocados, la Chayo anda furibunda, con ese discurso de odio, pero hay un grupo que anda como que no se da cuenta, no sé si no están informados, porque también a esas elecciones internas nadie les para bola. Yo no he visto no creo que en Nicaragua se esté preguntando, ve, fulano es el presidente de este organismo, porque son como 1000 siglas las que hay. Yo creo que les está quedando mucho grande esa chaqueta, ¿no? Mira, leía un post que publicó ahorita en la tarde Alex Hernández, que es un exprisionero político de Catarina, que también se fue en los 222 con ustedes. Y Alex decía, no sabía que es que el hueso de coordinador de la GECON, que es esta organización, que es la última que está sacando todo el traperío sucio, ¿verdad? Que es la que está en este momento en el debate. Yo entrevisté ayer aquí a Víctor Obando, que es uno de los que ha denunciado públicamente la coordinación, dice él, por encima de los estatutos de Medardo Mairena.
Y entonces decía Alex, no sabía que ese cargo de coordinación pues era jugoso, pues como para que se estén matando a ese nivel y estén despedazándose. Pues yo le decía ayer, dice Víctor que el término despedazar puede ser muy fuerte, pero es que no es otra, pues, o sea, ustedes al final, si van así, ya hasta el cura, el padre Benito, que es el que los ha venido apadrinando, dice que se va a salir de esa organización si no se resuelven los problemas que él les está diciendo que deben de subsanar. Y es como vos decís, es una organización que, bueno, entre ellos se conocerán, ¿verdad? Pero por otro lado hay como 10 más, o sea, tienen todas la misma beligerancia, tienen liderazgos también, y siguen en ese pleito. A mí me decía en una entrevista que hicimos aquí Enrique Sáenz, de que los opositores ya se volaron 8 años en ese plan, ¿verdad? Y que, pues que él respetaba por eso el trabajo de nosotros, de los medios de comunicación, de los periodistas, porque con las uñas, brother, seguimos haciendo nuestro pegue. Y es verdad, pues, porque nosotros estamos dedicados a hacer noticias, y si las noticias son violaciones a derechos humanos, las mostramos. Y si la noticia es corrupción, la mostramos. Y si es que están entregando el territorio a los chinos, se lo evidenciamos y se lo ponemos enfrente a la gente. Con el apoyo, por supuesto, de algunas organizaciones, de defensores de derechos humanos, de ambientalistas, de economistas, de algunos activistas políticos, incluso que también tienen expertise en algunos temas, y estamos aquí todos los días. Pero además, me dice Enrique, y yo de repente empiezo, a veces uno no lo ve, ¿verdad? Que todo lo que estamos haciendo, pero me dice Enrique, ya yo veo, me dice que ustedes, los periodistas, todos los días están inventando cómo hacer, cómo mostrarle a la gente la noticia, cómo que sea más accesible. Y yo de repente me vuelvo a ver y digo, hombre, fíjate que eso uno no lo ve, pero el hecho que estemos aquí nosotros en este mecanismo, ¿vos te imaginabas en 2018 estar que estuviéramos en esta plática en TikTok? Era imposible, ¿me entendés? Entonces es cierto, nos hemos venido reinventando para servirle información a nuestra audiencia. Y no perdemos el norte, que es lo no perdemos. Y no perdemos, el norte, así es. Ni nos estamos peleando entre los periodistas, y no significa que no tengamos diferencias. O sea, pues hay algunas cosas que a mí puede ser que no me guste del estilo de tal colega, pero yo digo, pero él está tirando la misma gota de agua que tiro yo sobre la piedra hasta que la reventemos. ¿Ok? Entonces, en cambio los opositores no, están en su pleito, la dictadura está ya en palco viéndolos, ¿me entendés? A lo mejor atizándoles por debajo y todos ellos caen. Bueno, ¿será que es que la dictadura solo al periodismo no ha podido infiltrar? Pues si me van a decir que... Por eso es que vos escuchás esas campañas en contra tuya, en contra de Luis, en contra de 100%, en contra de Carlos Fernando, a mí me dicen barbaridades. O sea, parece de que... la dictadura pues ya identificó que es donde le duele y nos tiene como adversarios, pero yo no veo que ahí metan a los políticos. La vez pasada dije de un individuo que se la da de periodista y que ahí todos sabemos que es infiltrado. Digo, si la dictadura no lo mete en el grupo de periodistas, es que es de ellos. ¿Sí? Y es cierto, es fácil detectar, ¿no? Si él no ataca a la dictadura y nos ataca a nosotros, y la dictadura no lo ataca a él o no lo incluye a él y nos ataca a nosotros, ¿qué tal? ¿Cómo es que dice hay una frase, compadre hablado, pues. Sí, compadre hablado. Y que le termina sirviendo, pues. Ahora, y qué fácil es no perder el norte, leer los tiempos. Sí, porque, a ver, como digo, 8 años han pasado las organizaciones, las plataformas, los grupos políticos, diciendo de que están buscando, y cuando este mismo muchacho que acabo de mencionar, Alex Hernández, cuando se retiró de una de las plataformas, enumeró varias de las condiciones que él decía de que a mí me hace falta, a mí me resulta mejor hacerme a un lado. Y era eso, han pasado diciendo que estamos buscando un liderazgo común, que estamos poniéndonos de acuerdo, que estamos estructurando la ruta, que estamos haciendo todas las propuestas, que ya las vamos a publicar, que lo que no se puede publicar todo, es que usted, o sea, pero en ese cuento nos han tenido, pues, ¿me entendés? Y antes vos incluso había, porque la misma dictadura también se encargaba a veces de decir
bueno, es que les están financiando. Y entonces, y muchas de las organizaciones a lo mejor adquirieron algún tipo de apoyo internacional para que se articularan, para que defendieran los derechos humanos de la gente, para que hicieran equipos de denuncias, para que defendieran presos políticos, etcétera. Pero ya eso se terminó, o sea, ya ni siquiera pueden decir que hay reales, porque no hay, pues Trump vino a eliminar todas las posibilidades, entonces los periodistas nos quedamos haciendo periodismo, como digo, con la uña, pues los políticos se supone que están en eso mismo, pues, o deberían de cada quien dedicarse a trabajar y a ver cómo sobrevive, pues, porque también es entendible que te retires de la política y que ya no querrás seguir causando división, o ve, con lo poco que tenemos nos vamos a tener que enfocar a hacer esto, porque incluso estamos siendo imperceptibles también para la comunidad internacional y deberían de verse en el espejo de Venezuela. O sea, con todo el liderazgo monumental que tenía la oposición venezolana, con todo lo que representa la María Corina Machado para la oposición, para la comunidad internacional, para el liderazgo político y para los mismos Estados Unidos. Mira cómo los han apartado. Y los han apartado porque al fin de cuentas Estados Unidos pasó como una planadora y agarró a la cabeza de la dictadura de Venezuela, lo saca y pone como títere a los residuos, a los remanentes que quedan del régimen. Bueno, ¿quién dice que en Nicaragua no va a pasar lo mismo? Entonces, ¿te imaginas vos Estados Unidos entendiéndose con Laureano Ortega o con Guálmaro Gutiérrez o con Gustavo Porras o con el ejército, y nosotros aquí viendo desde largo, porque no se puede hacer mayor cosa? Si la oposición venezolana ahí está tratando de ver cómo se organizan desde adentro otra vez. Me explico, porque francamente los desarticularon no solo la dictadura, sino incluso las acciones de Estados Unidos en el acaparamiento del control político para entenderse con el régimen de la Delcy Rodríguez ahora. Bueno, eso mismo podría ocurrir en Nicaragua y nosotros vamos a quedar aquí todavía esperando a ver cuándo Estados Unidos decide, ¿me entendés?, pedirle a aquellos, negociar con aquellos que haya una transición política, y nosotros desde aquí lo van a tener que resolver solamente los nicaragüenses que están dentro. Ese es el peligro, y estos opositores como que no entienden esos tiempos también. Sí, yo puse un tuit cuando se dio una de las reuniones, dije, a una reunión llegaron 40 organizaciones para hablar de la unidad, pero salieron 60. Se me hizo realidad. Llegan 40 organizaciones, se sientan para hablar de la unidad y salen más divididos. Y entiendo pues que hay personas que no se van a reconciliar nunca, entiendo el asunto ideológico, pero todos los días surge un movimiento más. Mira, incluso en esta misma nos hemos reunido y hay 100 organizaciones, y yo digo, de esas organizaciones, ¿quiénes son sus seguidores? En esta misma GECON, fíjate que en esta misma GECON, yo no sabía, eso me lo dijo ayer en la entrevista que le hice, que estoy por subirla ya a YouTube y también la vamos a compartir para que la vean, con Víctor Obando. Yo no sabía que... no, ya me está desconcentrando este jodido Ismael López, nos está comentando por ahí en privado, ya lo vamos a hacer subir aquí. Mira, yo no sabía de que en esa reunión última de la GECON, del que ya Medardo Mairén era coordinador, dice Víctor que Medardo ni siquiera estuvo en una reunión en la que convocaron a otros liderazgos, pues estuvo Félix Maradiaga, estuvo este muchacho Blandón, sí, presidente no llegó, pero es que había avisado Medardo que no iba a llegar a esa reunión que hubo aquí en Miami, porque él estaba en contra que se invitara a los MRS. Ok, pues este muchacho dice que ni siquiera se justificó. No, yo supe de que él dijo no voy por eso, porque entonces, se invitó a UNAMOS. Ok. Y ahí tomó distancia. Otras organizaciones, tampoco llegó el grupo de Enrique Martínez, por esas mismas razones. Pero yo digo, que sea coordinador el que sea presidente el que sea, o sea, ¿qué cambia? Y además, y eso todo lo hemos visto, pues no hay que ser muy inteligente para percatarse que todas las proclamas, todos los comunicados, todos los planes de gobierno son igualitos. Entonces, sí, si todos proponen liberación de los presos políticos, retorno del exilio, regreso de las propiedades confiscadas,
acabar con el Estado policial, desarmar a los paramilitares. ¿Por qué si todas las proclamas que se escriben son igualitas, porque oh Dios, no se unen? Así es. ¿Verdad? Sí, sí. Incluso, yo se lo pregunté a Aide Castillo hace poco, ¿verdad? La tuve también en una entrevista a partir de que el Espacio de Diálogo, que es la organización que ella coordina, presentó 10 propuestas y tenían que ver con esas que vos has hablado aquí. Entonces le pregunto al otro y también es lo mismo. Entonces, hombre, ¿y por qué no se sentaron siquiera a decir, mira, a ver, yo tengo una más? Bueno, ¿la metemos o no la metemos? Después, o si no, o la sacamos porque puede generar controversias entre aquel otro grupo de aliados, o sumémosle esta otra, o mira, la tuya me parece que hasta la redacción está mucho más clara, directa. O sea, vamos a ver, eso es cuestión de 3, 4 horas para que se pongan de acuerdo entre 5 o 6 propuestas y salgan los 5 o 6 liderazgos a leer eso. O sea, yo creo que es lo mínimo que los nicaragüenses estarán esperando, de ver una foto de 6 jodidos leyendo una proclama. Esto es y por aquí nos vamos. ¿Me entendés? Pero no. Entonces, yo supe incluso que habían algunas pláticas, me lo han dicho, me lo dijo Aide también aquí, que había algunos esfuerzos de encontrarse, que estaban conversando, ¿verdad? Y que hay algunos mediadores que están llevándolos a que se pongan de acuerdo. Lo que estamos esperando a ver cuándo van a salir los resultados de esas pláticas. Si estamos jodidos todos ustedes con eso. Sí, sí, eso es. Ve, ha sido noticia esto también, que no es algo que se ha descubierto, que lo tenían escondido, como una dictadura y sus medios de propaganda son entrenados por los rusos. Se descubrieron, ¿cuántos son? Como 1000 influencers de varios países, son 8 en total. En Nicaragua no la disimulan, llega Sputnik, que es una plataforma, organización de medios especialistas en los fake news. En eso, imagínate un periodista especializándose en fake news. Pero también llegan los otros, el RT, no sé qué cosa, y a veces, y ahorita que estoy leyendo algunos zapingos que están aquí, yo digo, ahí está, ¿no? Hay algunos pendejos que se dejan influenciar, ¿no? Sobre la mentira, el falso relato, el invento, la calumnia. ¿Qué periodista pasa por la escuela pensando, voy a especializarme en noticias falsas? Eso es insólito lo que está pasando en Nicaragua. Voy a ir a la escuela o voy a estudiar. No, ellos no estudian. Y voy a graduarme con los rusos de ser un especialista en noticias falsas. A veces los periodistas, nosotros nos equivocamos, a veces caemos en la trampa de una fuente que no es tan sólida y hacemos unas publicaciones y eso es normal. Le ha ocurrido a los grandes medios, a los grandes, los monstruosos, los inalcanzables. Y no nos va a pasar a nosotros que vivimos en un país donde no hay fuentes, no hay información oficial, se esconde pues la noticia real, pero a lo que yo voy, que a veces eso es falso. Yo digo, no hay ni un solo periodista que piense, pues de este grupo, voy a publicar algo falso, porque te desmienten, no, te van a desmentir fácil, y a decir, fulano está preso, y ese jodido no está preso, el rato te reempujan, y ya perdiste credibilidad. Claro. Pero los medios de propaganda les vale, ¿no? Que los desmientan y que les presenten lo que es real, ¿no? La verdad. Sí, mira, yo creo que la dictadura ha apostado no solo a quedarse en el poder o la muerte, como dice Oscar René Vargas, sino también a destruir la sociedad. Y yo, pues, me veo en el bosque, ¿verdad?, del periodismo. Y de repente yo lamento profundamente lo que nos va a heredar esta dictadura. No solamente eso, pues toda la degradación ética de los valores de los periodistas. O sea, a ver, cuando nosotros estudiábamos, ¿verdad? Podías cometer errores, o incluso podía haber algunos que abiertamente se lanzaban a decir mentiras, pues, pero era una cosa que no la vas a admitir nunca en una academia. ¿Me entendés? En la academia lo que te enseñan y es por lo que uno se esmera es por convertirse en un actor, en un
transmisor de la verdad, o sea, que la gente sepa que lo que vos comunicás es información verificada, contrastada, real, que la gente te termina agradeciendo que vos le mostrés las noticias, lo que está ocurriendo de cualquier índole, incluso las de sucesos, pues. Pero ahora, estos se han enfrascado en desbaratar la credibilidad de los periodistas, no solamente de los periodistas que estamos del otro lado de la dictadura, sino de su propia gente, o sea, de convertirlos en lo más vulgar de la propaganda, ¿verdad? O sea, incluso el Día del Periodista, obligarlos a leer un comunicado hecho por la Chayo, o sea, y que se paren 20 personas, 20 ciudadanos, trabajadores de los medios de propaganda, evidentemente sin ninguna vergüenza, a leer una sarta de propaganda escrita por la Rosario Murillo. ¿Y cómo sabemos que le escribió la Rosario Murillo? Es tan fácil porque esta señora escribe en mayúscula, ¿verdad? Usa el lenguaje que usa, ya todo el mundo lo conoce. Bueno, entonces vos ves la redacción de los periodistas sandinistas escrita por la Rosario y ellos se paran en una plaza pública, en una rotonda, en un mausoleo a leer una carta hecha por la Rosario. Y tú decías, ¿qué nivel de desvergüenza, pues? Pero después eso, de enseñarles también, bueno, es que tenés que hacer propaganda, fake news, tenés que usar las redes porque lo que vamos a hacer es combatir, o sea, y ese es el lenguaje, ¿verdad? O sea, ellos para combatirnos a nosotros, que estamos mostrando los hechos, que estamos mostrando noticias, que con muchísimo esfuerzo accedemos a información que la gente nos da desde Nicaragua, o con los mecanismos que cada uno tenga para mostrarle cosas que la dictadura intenta ocultar. Bueno, ellos te dicen, nosotros vamos a combatir eso. Y entonces, ¿cómo lo vas a combatir? Pues si son hechos. Incluso ellos mismos después terminan declarando lo que es. Porque, a ver, primero no informaban de que Bayard Duarte lo tenían preso los periodistas. Publicamos que le habían rodeado la casa, que lo allanaron y después que lo desaparecieron, ¿verdad? Bueno, tuvieron que salir después con un comunicado de la Procuraduría donde lo acusaban de lavado de dinero. Bueno, con denuncias de su familia, los periodistas empezamos a decir, dicen que la familia está denunciando que lo tienen al hombre secuestrado, que no lo han enseñado, que está tal y tal cosa, y que además y que está enfermo, ¿verdad? La dictadura se ve forzada a mostrarlo en una mesa donde evidentemente está preso, donde evidentemente, además de su edad, pues, pero bueno, lo ves que está golpeado físicamente, pero y encima de eso lo muestran solo con un hermano, pues, porque no le hicieron una reunión familiar si es que lo tienen preso, y además, ¿por qué no muestran el expediente, pues, del juicio y las causas y los delitos de Bayard Duarte? ¿Y por qué no es público el juicio, el juez que lo lleva, la defensa que tiene, que su familia lo visite como cualquier preso? Pues, si es un preso más. ¿Me explico? La misma dictadura se encarga de darle fuerza a lo que los medios de comunicación y los periodistas desde el exilio estamos publicando. Confirmando lo que aquí se dice. Nos está confirmando todos los días. Bueno, pero mientras ellos no tienen la presión para tener que salir a confirmarnos a nosotros, entonces empiezan a decir que es que nos están combatiendo. Bueno, nos están combatiendo con mentiras y evidentemente eso es lo que la gente también tiene que tener bien claro. Sí, por ejemplo, he visto algunos oídos aquí ahorita, uno dice, vos solo mentiras decís. Uno me dice, ¿por qué hablas mal de Nicaragua? No sé, pero yo creo que les metieron la ideología sandinista con un taladro en la cabeza. Creen de que cuestionar los crímenes de la dictadura es hablar mal de Nicaragua. Yo no hablo mal de Nicaragua. Nicaragua es bella, por eso que quisiéramos regresar. Por eso desafiamos a la dictadura, porque queríamos una Nicaragua linda, sin los chamucos. ¿Y por qué hablas mal de Nicaragua? Decime en qué momento yo he hablado mal de Nicaragua. Los chamucos no son Nicaragua. Los robots de Laureano no sé, el machigüero, le digo yo, el que come con dificultades. Oye, ¿cómo va a estar de acuerdo con eso? Y otro allí, escupe micrófonos. Sí. Vean, ¿cuándo han visto que un periodista oficialista, le vamos a decir periodista oficialista, son propagandistas, son capaces de hacerle una pregunta a la Chayo? Una pregunta.
O sea, esos sí son escupe micrófono. Pone micrófono, porque solo lo estiran y tienen que recoger lo que la señora dice. ¿Has visto? Sí, y eso a mí me resulta muy entretenido cuando estos medios como el Canal 3, el 8, hacen una publicación ahora con Semana Santa, la cantidad de comentarios que la gente le hace diciéndoles las verdades. No leen, vos ves cualquiera de esos medios, hay 50 comentarios, 45 en contra. Esos comentarios es un termómetro que si te creen o no te creen, ¿verdad? Pero bueno, eso es ahorita en Semana Santa, eso fue de verdad que es cínico. Empezar a decir que hay persecución religiosa, pero si hubo obispos presos, sacerdotes expulsados y presos, hay iglesias cerradas, ni siquiera la conferencia episcopal se puede reunir completa. ¿Y cómo vas a decir que no hay persecución religiosa y que todo está tranquilo? La gente piensa que la gente es idiota. La Chayo quisiera levantar un gran muro, cortar el internet, como los coreanos y como los chinos, no permitir que estas plataformas entren. Pero en un país palmado como este, no es que no puedan, que no les conviene, porque se les desploma el negocio, porque todo está conectado a través del internet, por eso es que no lo hacen. Pero ellos mismos, como vos decís, se quedan al descubierto. Así es, y eso no es desde ahora. O sea, en el 2018, ¿por qué es que nosotros que habíamos nacido desde el 2017 como medio de comunicación aquí en Artículo 66, y otros medios que también nacieron al calor de la represión y de la cobertura que salieron a hacer en ese momento, ¿por qué ganamos tanta audiencia y tanta credibilidad? Porque lo que estábamos mostrando era lo que estaba ocurriendo en la calle. O sea, la dictadura incluso se lanza a confiscar, a robarse 100% noticias, porque en ese momento 100% noticias era el que estaba transmitiendo casi en tiempo real lo que estaba pasando en las calles. Bueno, la dictadura, entonces, eso es simplemente lo que demuestra es que lo que no le gusta es que se muestre lo que está ocurriendo, ¿verdad? Que la gente sepa lo que ellos están haciendo. Pero eso mismo fue lo que a nosotros nos dio una enorme confianza de parte de las audiencias y crecimos, ganamos respeto, ganamos credibilidad. Yo recuerdo que antes del 2018, cuando la gente no sentía también la necesidad de que un medio de comunicación te acompañara, te acuerpara, de que le estaban violando derechos humanos a algún familiar, a sus hijos, a sus sobrinos, a vecinos, que ellos conocían que era gente decente y que los medios lo publicábamos, entonces la gente empezó también a sentir la utilidad del medio de comunicación del lado de los ciudadanos, del lado de la gente. Y eso nos dio muchísima confianza. Y a partir de ahí es donde empezaron a ver todo el degenere de la maquinaria de propaganda, que además no es barata. O sea, nosotros aquí trabajamos, como digo, cada quien desde un celular, desde un micrófono que podamos instalar, con una computadora, y hacemos periodismo, y estamos informando y estamos dando la batalla por la libertad de expresión y de prensa. Ellos tienen millones de dólares, mal habidos por cierto, metidos en esa maquinaria de medios de comunicación, y si no empecemos a enumerar cuánto podrá costar el Canal 2 ahora, cuánto cuesta el Canal 8, cuánto cuesta el Canal 13, cuánto cuesta el Canal 4, que no solamente es lo que ustedes ven ahí en la pantalla, o sea, para que una foto aparezca en los televisores o en las redes sociales de esos medios de comunicación, hay un aparataje, un sistema electrónico, técnico y humano que cuesta miles de dólares diario para mantenerlo. Bueno, ¿de dónde saque eso la Rosario Murillo? Pero anda a verle, como vos decís, las audiencias o el nivel de aceptación de la gente los desprecia, y los desprecia porque son evidentes que efectivamente son medios de comunicación que están todos los días martillando con mentiras, pretendiendo manejar a la gente ciega, viendo únicamente la caja que le interesa a la Rosario Murillo que ellos vean, que la audiencia vea. Sí, ese es uno de los grandes fracasos del régimen. Perdió ante la opinión pública y el periodismo independiente tiene un gran valor. Si no, no nos atacaran. Nosotros, a veces yo me siento mal cuando reproduzco algunos videos, por ejemplo, de Absalón. Me siento mal porque le damos ray. Nadie sabe dónde jodido está hasta que nosotros venimos y lo sacamos. O al otro, al tapalate de Enrique Riñones. Nadie sabe, jodido.
Y yo digo, se meten con uno que estamos con el internet, con un teléfono, con un micrófono, y ellos tienen medios en televisión abierta, radios. ¿Qué tal si nosotros tuviéramos esas condiciones y ellos aquí, ellos desde un teléfono, ellos sin poder tener fuentes, con dificultades? ¿Cómo estaría? Si vos ves, no sé si a vos te pasa, si a vos te pasa, Álvaro, que como nosotros tenemos que ver a la Chayo todos los días, estoy poniendo, ahí me están diciendo que necesito probar que no soy un robot. Vamos a ver, ahora sí. Ahí está. Si no te pasa que tenemos que escuchar a la Chayo y es mi vista 21. Entonces, 21 vistas, la mía es 21. Todo probablemente, imagínate todos los medios de comunicación desde el exilio monitoreando a esa señora, pues lo tenemos que hacer nosotros. Así es, y nada más. Después no llega, no. La única vez que su monólogo tuvo gran audiencia fue hace como 2 años, ¿te acordás? Que casi se ahoga y que se pensó que le había dado un patatú. Al día siguiente tuvo como 5.000 vistas. Todo el mundo pensando, a ver, si no sale que ya se fue. ¿Te acordás? Mira, sí, a propósito de lo que vos me mencionás, Miguel, de lo que esta gente nos acusa a nosotros, pues que es una repetición. Gracias, ya me trajeron mi cafecito con leche. ¿Ves? Está bueno. Gracias, mi amor. Mira, esta gente le han metido en el cerebro eso de que lo que nosotros hacemos... a ver, también ya me pidió a mí lo del... Ok. Le han metido en el cerebro que lo que nosotros hacemos es traición a la patria, ¿verdad? O sea, que hacer periodismo, que mostrar crímenes de una dictadura, que mostrar corrupción, que mostrar cómo ellos se han venido enriqueciendo, cómo manosean el dinero de los nicaragüenses, cómo han destruido las instituciones, cómo incluso irrespetan a sus propios funcionarios. O sea, porque hay un montón de ministros que no sirven para nada, o sea, que son una gente de adorno, que, por ejemplo, la de salud y el de educación es lo que les manda a decir Gustavo Porras o Salvador Vanegas. O sea, después, los ministros, las ministras que están en esas 2 carteras, por ejemplo, son absolutamente un florero. Después, si ves en Hacienda, pues ya ni siquiera nombraron ministro, porque de todas maneras el que manda ahí es Laureano. Y lo hacía como dice la Chena, el negro copión ¿cómo se llama este? Era Acosta. Iván Acosta, era un adorno también ahí. O sea, se movía según para donde lo mandara Laureano. Después, en el caso de la de salud, para dónde la manda Porras, o qué hace Porras y la Sonia Castro con la que vayan poniendo como ministra de salud. Ese es un irrespeto. O sea, a ver, estos ministros, yo no sé si mañana van a poder salir y a mostrar en su currículum que fueron ministros de algo. O sea, más bien, seguramente les va a tener que dar vergüenza porque fueron ministros de una dictadura. Pero además, ponerlo para que todo el mundo diga, pero vos fuiste ministro, ¿y cuándo? O sea, nunca nada. O sea, yo me acuerdo de los ministros de Arnoldo Alemán, de don Enrique y de doña Violeta. Vamos a ver, de Humberto Belli. Todo el mundo sabe que fue ministro de Educación, ¿verdad? De la Margarita Gurdián, todo el mundo sabe que fue la ministra de Salud. ¿De quién más te puedo decir? Incluso hasta Pedro Solórzano, pues, y ahora no sé por dónde anda. Pedro Solórzano fue ministro del MTI en tiempos de Enrique Bolaño, porque era gente que tenía autoridad y ejercía su función, y el presidente los respetaba porque tenían una responsabilidad en cada una de sus carteras. Ahora son un montón de monigotes. Pero entonces cuando vos mostrás eso, ¿verdad?, que le hacen a sus propios funcionarios, o incluso cuando mostrás, pues, que esta dictadura es tan feroz que es capaz de lanzarse en contra de sus propias tripas, o sea, como el monstruo, pues, a comerse su propio vientre, ¿verdad?, sus propias crías, como Bayardo Arce, o como los allegados a Lenin Serna, o como a Acuña, el ex escolta de Daniel Ortega, o a cualquiera de los otros jefes policiales, el mismo Rocha, pues Horacio Rocha, que lo mandaron a comerse todo el Poder Judicial y después lo desecharon como cualquier trapo viejo.
Entonces, cuando uno muestra eso, ¿verdad? Dice, a ver, ¿a quién es que estamos exhibiendo? A un régimen tiránico, pero además cuando comete actos criminales, cuando manda a asesinar en el extranjero, cuando actúa en contra de nicaragüenses, cuando incluso obliga a policías a cometer actos violentos, represivos, abusos en contra de la gente. Hay policías a los que les da vergüenza eso también, ¿verdad? Y lo conozco porque yo sé de policías que dicen, hermano, tengo que andarlo haciendo o de repente tengo que hacerme el de la vista gorda. Me acuerdo que hubo una policía que en algún momento supimos que la pusieron como vigilancia de una de las presas políticas, que las que estaban en su casa, y esa policía decía abiertamente que tenían que defecar en bolsa. O sea, ¿te imaginas lo que es capaz de hacerle una dictadura? ¿En qué condiciones? Así como tiene a un prisionero en las cárceles, incluso a sus propios policías, que los tiene custodiando a presos políticos, los obligan a un acto de esa categoría, de tanta indignidad. Bueno, eso es lo que nosotros como periodistas mostramos, y de repente toda la gente viene y te dice que por eso es traición a la patria. Yo siempre lo digo, pues, y sobre todo ahora lo digo más después que dijeron que me quitaron la nacionalidad, eso me reconfirmó todavía más el amor que yo tengo por mi país. Y sobre todo, yo que soy un maje de pueblo, pues yo soy de Cinco Pinos y siempre lo digo con un enorme orgullo. Me inflo el pecho hablando de mi pueblo y de lo que viví en mi niñez en mi país. Entonces, nadie me va a quitar el amor por mi país y precisamente por eso es que yo estoy en esta decisión de defenderlo, de denunciar lo que le hacen a mi país, porque si nos lo hacen a los nicaragüenses, si destruyen las instituciones, si han sometido al sistema de justicia de tal manera que nadie tenga confianza en la justicia, si sometieron el poder electoral de tal manera que no tenemos posibilidades de resolver nuestras diferencias por la vía pacífica, que la podríamos resolver cada 5 años en una urna, yendo a depositar, y que bueno, el que se portó mal como Arnoldo Alemán, que fue un ladrón, bueno, a los 5 años se fue el ladrón y después Enrique Bolaños pudo medio sentarlo en el banquillo de los acusados. Y ya está, eso lo hace un sistema libre, democrático, cuando tenemos instituciones. Bueno, una dictadura eso lo destruye. Entonces, ese sistema es el que yo defiendo y yo quisiera que tengamos ese país donde todos nos tratemos iguales, donde todos tengamos igualdad ante la ley, donde si a mí me vas a sentar en un juicio, pues lo haga evidenciando los actos que yo supuestamente cometí o que cualquier nicaragüense cometió, que además que no me tengas por venganza política preso, como lo hicieron con vos, de tenerte 1 año y medio preso, y lo hicieron con centenares de nicaragüenses, teniéndolos presos simplemente porque habían puesto una papeleta o porque habían puesto un post en redes sociales. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Entonces, esa es una dictadura que yo la voy a denunciar, como seguramente un montón de gente denunció en sus tiempos, yo no había nacido, a la dictadura de Anastasio Somoza. Bueno, era lo que había que hacer en ese momento porque era defender el país. En este momento eso mismo es lo que hay que hacer. Esto es lo que yo puedo hacer desde los medios de comunicación, desde mi voz, para denunciar lo que está pasando porque lo hace una dictadura. Eso a mí me hace traidor a la patria. Solo en el cerebro de los fanáticos se los han metido. Pues yo siempre digo, pero si Ortega le ha regalado el 10% a los chinos, sin ningún beneficio a los nicaragüenses, y antes se lo había regalado a Wang Yin, y anteriormente a los soviéticos, y a los cubanos, y a Hugo Chávez. ¿Te acordás cuando aquel canciller de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro, llegó en el 2018 y en una plaza dijo, ahí a la orilla de Daniel, que le dijeran cuántos soldados necesitaban a Nicaragua para ir a barrer a los opositores? ¿Qué más entreguismo que ese? Que viene un funcionario de otro país, eso nadie lo ha hecho. Así es. Que pero alguien además, permita que un funcionario de otro país diga, vengo a ofrecer soldados para barrer a los que están protestándote en las calles. Y el regalo, ahora, por eso es que están presionados por meterse en la pata de los caballos en ese pleito, no son aliados, son títeres de los chinos. ¿Qué gana China con Nicaragua? No gana nada. O sea, no es un aporte. Si pierden esa relación, pues ya está. China sigue siendo una potencia como lo es. Pero ahorita
ahorita que vos hacías ese repaso que decís, a mí me acusan de esto y de lo otro. Yo estuve preso, el otro estuvo preso por postear, por ser periodista o por ser opositor. En todo caso, ¿cuántos años se le tuvieron que recetar a Daniel Ortega? Que ha mandado a eliminar, que ha provocado azonadas, levantamientos, que ha destruido el país y los crímenes anteriormente, ¿no? Ahí cuando Somoza. Todo eso, ¿cuántos años? Si por ir a protestar, si por ir a marchar a las calles te van a condenar, Ortega debió ser fusilado de hace años, ¿no? Pero además, cuando vos hablas de entreguismo, Miguel, a ver, vos podés criticar que Estados Unidos haya tenido una voluntad de imponer su hegemonía en los países, ¿verdad? Y lo hizo en Nicaragua. Y yo me acuerdo en tiempos para la campaña política de don Enrique, creo que era, no sé si Arnoldo Alemán, había un embajador de Estados Unidos que se llama Oliver Garza. Entonces, Oliver Garza iba a las comunidades efectivamente y hacía algún tipo de campaña, de favoritismo para el candidato liberal. Eso es innegable, ¿verdad? Pero lo hacía en principio un diplomático gringo en Estados Unidos, que además es un funcionario del Estado de Estados Unidos. Lo hacía llevando algún tipo de ayuda, porque usaba ayudas marcadas con nombre de USAID y las entregaba en las comunidades y hacía algún tipo de propaganda. Bueno, pero nunca vimos a nadie del Partido Republicano o del Partido Demócrata reunido con Enrique Bolaños o con Arnoldo Alemán en Nicaragua. Nunca los vimos, tratando de enseñarles cómo opera el Partido Republicano en Estados Unidos para imponerse como fuerza política hegemónica. Nunca lo vimos. Bueno, ahora llegan el del buró político del Partido Comunista de China. Ahí lo viven recibiendo al diputado tal, que es además el fulano de tal en el Partido Comunista. O sea, el Partido Comunista de China, que además es un partido único en China, llega a Nicaragua a darles lecciones a estos de cómo someter más al país para ese sistema de partido único que ellos sueñan y que ya han venido ejecutando hasta ahora, pero que todavía lo tienen a nivel de ensayos de tratar de mantener las apariencias. Bueno, esas lecciones las llega a hacer, pero además, ¿qué más entreguismo puede ser un tipo? ¿Me entendés? Que obligó a Nicaragua a llegar a una guerra, que sí es cierto, había una reacción de la contra y financiada por Estados Unidos, y seguramente, por supuesto que sí, con intereses de Estados Unidos geopolíticos de hegemonía en el territorio en los años 80, pero quienes se mataron fueron entre nicaragüenses y fueron los pobres de la contra, campesinos de la contra, con gente, hijos de los hogares nicaragüenses manipulados por el sandinismo y metidos al ejército sandinista. Esos fueron los que se mataron, 50.000 muertos. ¿Y murió ahí algún hijo de Daniel Ortega? No. Si acaso solamente el hermano fue, ¿no? Y eso fue en la insurrección en contra del somocismo. Okay. No fue en la guerra de los 80, pero después Humberto Ortega estaba en el ejército, manejando el ejército, controlando quién iba a morir y cómo obligaban a los jóvenes a ir a morir. ¿Qué más entreguismo que eso? O sea, si la patria no solamente es el triángulo equilátero, no solamente es la tierra que tenemos como país, o sea, también somos los nicaragüenses, también es cada familia que vive en cada barrio, es la patria. Entonces, cuando alguien la atropella, cuando un tirano lo somete, lo obliga, lo mancilla, lo humilla, lo somete a la indignidad, como lo están haciendo con los estudiantes, obligándolos a ir a hacer una gran fila y a mandarle una carta a Daniel Ortega para que les dé una beca. Cuando yo estudié, yo entré en el 2005 a la universidad, yo iba a hacer un trámite al departamento de becas de la UNAM Managua y ahí me autorizaron que yo podía tener mi beca interna en la UNAM Managua. Yo estudié internado mis 5 años. Yo no tuve que ir a mandarle una carta a Enrique Bolaños, entré en el 2005 a la universidad. Entonces, ¿por qué ahora humillan a la gente eso? Bueno, eso es atentar contra la patria, porque estás atentando contra la juventud, contra el futuro del país. Y ya eso que vos mencionabas, más de 1 millón de hectáreas. Vos sabés que 1 millón de hectáreas, estaba yo haciendo los cálculos de a cuánto equivale. Equivale como que fueran 2 departamentos, como que fuera Chinandega y León juntos, departamentos, no la cabecera departamental, no el municipio de Chinandega
y de León, sino todos los municipios desde Cinco Pinos, allá hasta Quetzalhuaca en Chinandega y después viniendo León hasta Nagarote. O sea, todo ese territorio es más o menos el equivalente que la dictadura le ha entregado a los chinos, sin contar todo el entreguismo comercial y de exclusión de impuestos que les ha entregado a los chinos. ¿A cambio de qué? Vos preguntás ahí, ¿verdad? Hombre, pero ¿a cambio de qué? Porque uno dice, a ver, de repente cuando vos decís, bueno, es que, ya espérate, hay un país que está financiando y que le está entregando a Nicaragua dineros y entonces, bueno, a la par de que se le entrega el territorio, si fuera el caso, ¿verdad? Pero a la par de eso, China ya construyó un gran ferrocarril que le va a mejorar la vida a centenares de personas. Ve, hombre, China está regalando los buses, eso, ahí hay imágenes y de verdad que Daniel Ortega a veces pareciera torpe, pero en realidad es porque él tiene algunos intereses. Lo hace ver torpes a sus propios seguidores, de enfilarlos a recibir 200 o 300 buses. Y si vos sabés que es como que yo me vaya, como que se vaya usted a Walmart o al PriceMart, que son dos empresas gringas de capital gringo, ahí en Carretera Masaya o en Plaza España, y que vaya usted a hacer fila para que le vendan una bolsa de detergente, una bolsa de Suavitel, un galón de aceite y que después venga y que lo muestre usted al salir de PriceMart como la gran bondad de los gringos porque usted les compró a ellos detergente, Suavitel y aceite en PriceMart. O sea, no tiene lógica, pues la dictadura muestra 200 buses enfilados como que si es que efectivamente fueron un regalo. No hay ningún regalo, pero además tienen el descaro de que a quien muestran no es a un funcionario chino que viene para hacer creer que los entrega, no, ponen al gerente de la empresa Yukon, de la empresa china a la que le compraron los buses. Y después, anda a preguntarle a los transportistas. Lo que pasa es que ahora los transportistas están callados. ¿Ok? Y es entendible porque nadie se va a arriesgar a que lo maten, a que le quiten lo que le permite tener los frijoles para su familia. Pero bueno, pero anda a preguntarle cuánto le cobran mensual por esos buses que les han dado. O sea, no hay ningún regalo, no hay ningún subsidio, no hay nada absolutamente. Es un negocio de chinos y de allegados a Daniel Ortega en la distribución, en la venta de esos buses en Nicaragua. Y entonces vos Siempre he decís, creído que los chinos después de esas actividades, cuando entregan los buses y habla Daniel y se detiene todo el aparato estatal, pienso que los chinos llegan a sus casas a reírse. sí, yo también me los he imaginado. ¿Qué Ellos dice? deben de decir, hombre, aquí venimos a este país y es que parecen idiotas. Yo me imagino que los chinos deben de decir, Atrasados. parecen idiotas, pero es que hasta el presidente, pero si yo lo que hice fue venderle buses, pues, ¿y por qué tengo que salir yo en un acto para que me agradezcan porque les vendí buses? O sea, es que es el ejemplo que te estoy poniendo. Es como que vos vayas a PriceMart y compré un quintal de arroz y salgas a gritarle agradeciéndole a Estados Unidos y al PriceMart porque mirá cómo aquí vinieron a venderme un quintal de arroz y yo les compré un quintal de arroz. O sea, vamos a ver, no tiene sentido. Está bien que lo compren, pues, y que mejoren el transporte y que se lo vendan a los transportistas. Porque yo soy de los que cree que tampoco no todo lo puedes regalar, ¿verdad? Los que dicen que que lo regalan son ellos. Yo no creo que todo se debe regalar, si de todas maneras la gente paga su pasaje, ¿verdad? Y el transportista, esa es su empresa y debe de comprar el bus, meterlo, renovarlo cada 12, 15 años y servir el transporte público a los capitalinos. Eso es todo. Ese es un negocio, pues. Entonces lo que uno no entiende es ese nivel de estupidez de decir, de que agradecerle a los hermanos chinos, pues. Y manda al montón de sapingos a regarse en las carreteras, a darle la bienvenida a los buses. Es Corea del Norte, que si llora Kim Jong-un, todos tienen que llorar. Si Así se es. ríe, todos tienen que reír. Es una tragedia la que estamos viviendo. Y como vos decís, de eso va a ser difícil recuperarnos. Hay gente que cree que aquí en Estados Unidos los estadounidenses van presos si hablan de Trump. Porque están acostumbrados allá que como no hay libertad, ellos piensan de que es todo así, de que las decisiones las toman de manera unilateral y que los juicios se deciden aquí en la presidencia. O sea, y fíjate que viendo cuántos años tiene con conciencia el nicaragüense que pudo disfrutar
de la democracia. Estos hoy ya llevan 20 años. O sea, el que tiene conciencia de qué es la democracia debe tener 35 años. El más joven, el más 30, joven que sabe que en algún momento votó. Qué tragedia. Y de votó de verdad, pues. O sea, saber cómo era aquella Nicaragua que se permitía protestar, te burlabas de Bolaños, la gente no caía presa, no te perseguían, como vos decís, no tenías que ir a hacer filas ni mostrar tu carnet para una beca en la universidad. Tiene 35 años el que todavía tiene, el que ya tiene conciencia de aquello que pasó. Es una tragedia. Yo siempre he medido de que los pobres cubanos tienen 67 años con los Castro. 80 años tiene el que vivió algo de democracia y que medio se acuerda. 80 años. Para eso Dios quiera que no vayamos tanto de nosotros. 35 años. Y con dificultades, pues, un chavalo ya de 15 años, pues ya sabe la onda, ¿no? O de 12, puede ser un poco menos. Pero qué terrible. Ahora, esto de los chinos, el embajador de China es el funcionario más importante de la dictadura. O sea, si Ortega tiene que correr a Gustavo Porra, pero no, ahí está el chino. Cualquiera se va en esa dictadura, menos el chino. El chino es un alto funcionario. Funciona casi como un virrey. Está allí y dirige y está en los actos y habla. Es chistoso, ¿no? Yo creo que a nivel internacional nosotros somos el hazme reír. Le damos risa a la gente. Mira, y a propósito, a ver, yo lo veo y yo digo, y es que estos han pasado también la vida vendiendo fantasías, pues vendiendo sueños de opio. Y yo ahorita que estabas hablando del poder que tienen los chinos, yo me acuerdo, y eso además ni siquiera es después que rompieron relaciones con Taiwán y que las abrieron con China. O sea, yo tengo bien fresco la concesión del canal y cómo le entregaron, a propósito de entreguismo, pues, cómo le dieron una ley, o 2 o 3 leyes eran, pero era todo un sistema marco para el canal interoceánico. Eso fue en el 2013. Entonces le entregaron la posibilidad para que el chino Guanyin rompiera un gran zanjón en medio país y dividiera el país con un zanjón. Bueno, y ahí decían de que eso iba a ser la salvación de Nicaragua, iba a generar 50.000 empleos. Voy a tratar de acordarme para contarles un poco la propaganda que vendieron en ese momento. Iba a costar 50.000 millones de dólares, iba a generar 50.000 empleos directos, como 200.000 empleos indirectos, iban a instalar unas grandes cadenas hoteleras en la costa, en las riberas del canal, iban a haber unas zonas comerciales en todo el canal. Esa fue la fantasía que venía. Nos iba a sacar de la pobreza, íbamos a estar en el paraíso, en la tierra, nosotros con un canal. Y además dijeron en el 2013 que eso iba a estar construido en el 2020. Y yo me acuerdo aquel tipo, que quién sabe en qué nivel de desgracia andará ahora. O sea, yo espero que alguna gente que nos esté viendo sepa quién es, y si no vayan y googleenlo. Telémaco Talavera. Telémaco Talavera fue un rector respetado dentro de la comunidad estudiantil antes de la dictadura. Porque era rector de la Universidad Agraria y después pasó a ser presidente del CNU. Era un sandinista de esos fanáticos metidos en la academia, pero dentro de la academia era respetado. Bueno, lo pulverizaron tanto, ¿verdad?, en cuanto a su prestigio, que lo pusieron a vender esos sueños de opio, pero además a aparecer en entrevistas. Salía falazmente Telémaco vendiendo esa ilusión, diciendo de que él era la que nos iba a salvar, y además es que eso se iba a construir en el 2020, lo íbamos a tener listo en el 2020. Eso fue lo que dijeron, eran 6 años. Después el pobre Telémaco, ahí pasó el pobre dando palos de ciegos, estrellándose en paredones, cuando ya miraba que era mentira, pues nadie cayó, porque lo que parece, y es lo que empezaron a analizar la gente que sabe de esas cosas, es que el chino Guanyin era en realidad un gran estafador, que funcionaba como una especie de testaferro del nombre público, ¿verdad? Pero no tenía ningún peso económico. Entonces lo que él iba a ir a hacer era a tratar de ver qué incautos caían y se ponían y depositaban reales
para mandarlos a comprar el canal en Nicaragua. Entonces el pobre Telémaco, cuando miraba que ya las cosas no le iban saliendo, después extendió que hasta para no sé qué otros años más. No, es que vamos a ver, es que va a estar en tal año. Bueno, lo último que dieron fue en el 2024. A partir de ahí ya no volvieron a decir nada. Bueno, sabrá la gente que en este momento todavía hay una comisión del canal, una cosa que le llaman a ver, es como, pues, es como una Hay una comisión oficina y tiene presupuesto. y tiene presupuesto de la República. O sea, ¿quién estaba ahí? Yo ahora no sé, porque como esos también han caído en Ahí desgracia, está no sé. Laureano. Y Laureano era parte, por supuesto, era el que la manejaba para el contacto supuestamente con el chino Guanyin, aunque el chino Guanyin vino una o dos veces a Nicaragua. Pero ahí estaba un tipo, Coronel Kautz, que había sido un vicecanciller de Nicaragua, que es un sujeto que entiendo tiene trayectoria dentro del sandinismo, ¿verdad? Dentro de eso de las operaciones financieras. Bueno, Es ese el que era le dijo a Holanda Paisucho. el que le dijo Paisucho y que no sé cuánto, había una embajadora de Mosca. apellido Mosca, sí, sí, una embajadora de Suecia. Y entonces le decía, es que andan unas moscas ahí, como no sé cuánto, ¿verdad? Entonces era por el apellido de la señora, que era apellido Mosca. Y ese tipo, Coronel Kautz, como no se ha muerto, yo supongo que todavía está parasitando el presupuesto de la República a través de esa comisión del canal. Y ustedes todavía creen, habrá quien cree todavía que van a construir el canal. O sea, después de, a ver, 13 años ya en nada, pues, porque ni pudieron arrebatarle las tierras a los campesinos. Yo creo que en eso también hay que reconocérselo al campesinado nicaragüense, que se plantó, sufrió represión, le sacaban los ojos los antimotines, los echaban presos, mataron a algunos, pero se plantaron, salieron a protestar, más de 100 movilizaciones en todo el país, el campesinado, para que no se les robaran sus tierras. Y eso además, pues por supuesto que desalentó en el mundo a cualquier tonto que pudiera ponerle reales al chino para venir supuestamente a robarse las tierras y a ver si iniciaban algo, pues. Eso también eso hay que reconocérselo al campesinado nicaragüense, que fue quien protegió sus tierras, las defendió, entregó su vida, su sangre por sus propiedades y no pudieron concretar nada. Y bueno, ya llevan 13 años, pero todavía ahí tienen la amenaza. El año pasado, antepasado creo, abolieron una de las leyes que habían creado, pero dejaron otra viva, pues, para seguir parasitando el dinero público con eso de esa Hace supuesta año y comisión. medio apareció Ortega con un nuevo mapeo del canal, ¿te acordás? Ofreciéndoselo a unos inversionistas chinos y a unos latinoamericanos y nadie le pagó bola. Es que son bien, ¿cómo te digo? Bien carebarro, pues, como dice la Chena Castillo. Son caretúos. Son caretú. O sea, apareció Daniel, la ruta inicial del canal era que venía desde Punta Gorda, en el Caribe sur del país, pasaba pues se comía tierras de Nueva Guinea, tierras de Chontales y venía a parar a Rivas y entraba ahí por el estrecho de Rivas, pues por ese corte de tierra que hay entre el lago de Nicaragua y el Océano Pacífico en la zona de las costas de San Juan del Sur. Ese era el territorio del canal. Eso medía más de 400 kilómetros, más de 400 kilómetros era, creo yo, la distancia de ese canal. Y en esta desesperación de Ortega de mantener vivo una fantasía y seguir embelezando, adundando a sus tontos, y ahí salió con un mapa y dijo que entonces ahora era desde que iba a pasar, no sé en qué parte se desviaba, en Tipitapa, una cosa así, y pasa por el lago de Managua, cae a Nagarote y sale para Corinto, pues. O sea, esa es la ruta que presentó Daniel Ortega, todavía más larga y hasta menos posible. Lo que pasa es que yo creo que ahí ya dijeron... como que si eran motos las que iban a pasar por ahí. Sí, y es que ahí yo creo que ya dijeron como que iba también a incluir, no sé si un tren, pues más que pasar barco ya era otra babosada, pues. Pero la cosa es que ellos quieren mantener ilusionados a sus tontos, pues. No sé si todavía, yo creo que sí, todavía hay algunos que sí le creen. Hay idiotas. Sí. Sí, yo hace unos días puse un post, digo, y no le creen a la NASA que estos andan cerca de la luna y le creen a Ortega que es pobre porque anda en la misma chaqueta. Y más que son pendejos. Loco, sí, por eso es que nosotros somos el segundo país más palmado del hemisferio, por la falta de educación. Y ahí vamos todos.
Alguien me Claro. preguntó, ay, vos decís que el país está atrasado como que si vos fuera... No, pues que yo también, les digo, todos estamos en ese mismo saco, un país atrasado. ¿Dónde está la educación? ¿Dónde está la salud? ¿Dónde? Miren el presidente que tenemos, miren los diputados que tenemos, el país más atrasado en todo. No solamente con el ataque al béisbol, no solamente con el béisbol, estamos en todo. Pónganse a pensar en qué otro país Daniel Ortega hubiese llegado a la cima, hubiese llegado a ser dictador, ¿en qué otro país? ¿Dónde? ¿Dónde hubiera mandado? O sea, hasta allí, no jodas, que Daniel llegó a vivir al país que le calza, ¿no? Que puede mangonear, somos salados. Mira, En esa misma presentación que él estaba hablando del canal, empieza a recordar que Estados Unidos impidió que se hiciera el canal, el mismo cuento, que es cierto pues, pero yo pensando, hasta ahí somos salados. Si Estados Unidos ha hecho el canal en Nicaragua y no en Panamá, jamás llega el sandinismo al poder, nunca. Daniel Ortega estaría allí pues, cargando maletas en el canal. Pues, no hubiera, ¿vos crees que los cheles hubieran permitido? Como en Panamá, así sería. Administrado por ellos, cuidado por ellos, vigilado por ellos. Nadie entraría. El sandinismo nunca, si hubiera llegado al poder, desde el origen de nuestros tiempos, de nuestra independencia se escribió nuestra calamidad. y habrá Miguel, Sí. habrá quien ahorita que vos acabas de hacer ese comentario te va a decir, y de ay, entonces sí, vos lo que querés es que el canal se hubiera construido hace 100 años y entonces ahí pues ves toda la resistencia para que no se construyera el canal, en ese caso de José Santos Zelaya y quienes más. Entonces, bueno, pues, y ahí, pero en Panamá, vos ves el nivel de desarrollo, Gran efectivamente. país. Es un país, uno de los países más desarrollados del área y es en parte por el canal. Eso en principio. Segundo, los sandinistas, y Daniel Ortega es uno de estos, es el principal, pues ahora, se encargan de demonizar el desarrollo, ¿verdad? Entonces vos no entendés, por ejemplo, cómo Daniel Ortega pasó en los 90 oponiéndose al CAFTA. ¿Vos te acordás de las grandes movilizaciones que hacía Daniel Ortega en contra y el sandinismo, Gustavo Porra, ese porrón, haciendo movilizaciones en contra del CAFTA? Y ahí los gobiernos liberales, por eso se miraban presionados, ¿me entendés? Porque tenían resistencia en la calle y está bien que la hubo, porque a lo mejor así tuvieron que procurar una mejor condición para el país o negociar con los gringos, ve, si no tengo presión callejera yo, entonces tenemos que ganar una mejor posición para que ok, pero todavía se aprobó el último día, salió Mario Arana, que era el ministro en ese momento de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua, firmando el CAFTA, y los sandinistas demonizaron el CAFTA. Lo estoy mencionando porque habrá alguno que me va a decir así, ay, ¿qué querías? Que también nos vinieran a hacer con el canal los gringos en tal tiempo. Bueno, los que demonizaron el CAFTA ahora son los que viven nerviosos si se lo quitan. O sea, vos ves cómo los sandinistas, desde la oposición, destruyeron tanto al país y se opusieron a todo, Son ¿verdad? Oportunistas y bloquearon todo y al final aparecen que ellos son ahora los que han aprovechado lo que Enrique Bolaño les dijo, les dejo la mesa servida, en parte fue por eso. Bueno, y ahí, porque cuando Daniel Ortega llegó al poder no dijo, ve, yo me salgo del CAFTA? Vamos a ver, ¿por qué? Porque yo en la oposición dije, no, ¿por qué? Porque sabía los beneficios que tenía el CAFTA para Nicaragua. Sí, Y efectivamente los ha tenido. Él estaba en contra precisamente porque no quería que le agradecieran a otro el desarrollo que iba a tener el país Así es. o las oportunidades laborales. Pero y esto lo planteé en un programa, el sandinismo se oponía explicando que Estados Unidos iba a meter toda su mercancía exonerada y que no le iban a comprar a Nicaragua. Esa era la base por la que se oponía Daniel Ortega y el sandinismo al CAFTA. Además decían que pero, se iba... Álvaro, Perdón, Miguel, solo para agregarte más de lo que ellos decían. Decían que el CAFTA, al venir todas las empresas gringas, iban a quebrar a los pequeños comercios de Nicaragua. Entonces, ¿qué? A ese punto te quiero llevar. ¿Qué, Álvaro, es? Es lo que ellos han permitido con los chinos. Daniel Ortega satanizó el CAFTA
diciendo que Estados Unidos iba a invadir y iba a quebrar a todos los negociantes, a todos los empresarios nicaragüenses, y que llegaban con tarifas preferenciales, pero es lo mismo que él ha permitido con China. O sea, ¿a quién han destruido los chinos? A los comerciantes nicaragüenses. ¿Cómo llegan? Llegan sin pagar impuestos, llegan con tarifas de energía y de agua rebajadas, no hay cobros fiscales en contra de ellos, o sea, todo. No hay cobros municipales. Y además han afectado a todos los nicaragüenses a los comerciantes. Pero viene otra cosa, lo mismo que él repetía, aquellos nos van a meter y meter y meter y no nos van a comprar. Ve lo que está pasando. Ya China está alcanzando a Estados Unidos como el mayor importador, pero solo ellos le compran a Nicaragua el 1%. Es lo que, no sé si me explico, lo que él argumentaba en contra del CAFTA, Ortega, es lo que le permite a los chinos. Así ¿Sí? es. O sea, entonces, si alguien tiene alguna duda, ¿verdad?, de ese nivel de entreguismo de Daniel Ortega, está por ahí. Pues basta con ver eso, porque efectivamente, o sea, los chinos sí son acaparadores y no solo en Nicaragua. O sea, los chinos sí, en Costa Rica, por ejemplo, no existen pulpería, brother. ¿Ok? Lo que pareciera una pulpería, por supuesto más grandes y con más fuerza, les dicen los chinos en Costa Rica. ¿Y por qué? Porque los chinos han llegado a eso, a posicionarse en cualquier espacio, cualquier cuadra, cualquier calle donde hay posibilidades de hacer negocio, ahí hacen negocio. Eso hay que reconocérselo a los chinos. Son depredadores también. Son más trabajadores, pues, me explico. Pero además llegan y con voracidad absorben todo y quiebran a medio mundo. No hay pulperías en Costa Rica, en los barrios, en las zonas populares. No hay. Bueno, eso es lo que sí van buscando en Nicaragua. Pero eso era lo que les quiero decir es que eso es lo que ellos decían que iba a ocurrir del CAFTA. O sea, Daniel Ortega se empecinó por años a bloquear el CAFTA, a boicotearlo en las calles, salía porrón empujando todas sus turbas para que no hubiera discusiones del CAFTA, habían delegaciones de los negociadores que llegaban a Managua y les montaban azonadas para que no se reunieran o para que el mundo viera que en Nicaragua había una oposición feroz al CAFTA, y ahí están los resultados. Ahora ellos son los que viven nerviosos que si lo sacan o si les aplican alguna medida contraria al CAFTA. Estamos, pues. ¿Qué más podemos hablar? ¿O le ponemos punto final al programa de hoy? Yo creo que hemos conversado ampliamente, tuvimos bastante gente viéndonos, muchas gracias a todos. Les pido a los seguidores nuestros o a los de Miguel, que ahí está a la par esa cuenta de Artículo 66, que la abrimos en Estados Unidos porque nos permite acceder a la monetización de TikTok, ¿verdad? Porque esta otra cuenta que la habíamos abierto en Nicaragua no nos ayuda a monetizar, así que les pido encarecidamente que vayan, que nos sigan, que en esa cuenta de Artículo 66 es donde estamos subiendo contenidos de noticias todos los días, de videos, reels, de videos hechos de alguna manera para explicar cosas específicas, y así que les agradezco mucho si nos van y nos siguen en esa cuenta de Artículo 66. Saludos a Ismael, que dice que iba con sus hijos ahí en un carro. Ahí me estaba diciendo que clase etapa tienen esos dos. Hasta ahí me dijo, le dije que subiera, pero me dice, no me puedo poner con ustedes, me ganan. No sé a qué se refería. Bueno, pues, Álvaro, un gusto haber hablado. Sí, un gusto, es pues, interesante Miguel, estar en esta plataforma. A ver qué día más hacemos estas pláticas así para que nuestra audiencia también tenga las posibilidades de Podemos hacer uno a la semana para despacharnos. ¿Sí? Por aquí pasó una, lo voy a mencionar para que sepan que más o menos estaba leyendo. Lo que pasa es que, pues, si de repente estamos en una plática no nos podemos estar interrumpiendo. Pero por aquí pasó una persona que decía, decirle a Miguel que invite al profesor Freddy. Supongo que se refiere al profesor Freddy Quesada. Sí, leí también el mensaje de que le mando saludos a un amigo que se identifica como el Chino Maidana. ¿Sabes quién es el Chino Maidana, verdad? No. Un famoso boxeador argentino, pero alguien tomó su nombre y le agradezco. A Jocelyn también, que puso allí mi número de cel para aquellos que quieran hacer un donativo, bienvenido, y así pagamos la luz y el internet y al resto.
Y a los Donald, sapos, y a los Donald sapos, Budiel dice. Donald Budiel dice por acá, es muy buena esta plática para educar a la gente. sí. Ojalá que podamos contribuir también en algo, hombre, para que la gente tenga más elementos, como vos decías. No solamente es que los de 35 años para arriba son los que podrían hablar de democracia en el país, sino que hay muchos de los chavalos jóvenes, supongo muchos de ellos que están aquí en TikTok, que también no tienen la posibilidad de ver un medio de comunicación trabajando en las calles de Nicaragua, un medio de comunicación libre, pues, que pueda andar hablando con la gente, entrevistando a la gente, viendo los problemas de la gente, precisamente porque las dictaduras y esta dictadura ha venido exterminando el periodismo y criminalizando a los periodistas de tal manera que ahora es anormal, es irreal ver a un equipo periodístico haciendo un stand-up en la calle. Yo me acuerdo que yo andaba con mi novia aquí en una de las calles de Costa Rica y de repente me encuentro a unos colegas periodistas de un canal tico haciendo una presentación en cámara, pues que es lo que normalmente vos ves después de las noticias y aparece el periodista haciendo un resumen o contando al que está en el estudio de lo que va a reportear. A eso se le llama un stand-up en televisión. Y entonces, y cuando uno lo ve aquí, de repente lo desubica. O sea, y a mí hasta se me eriza la piel, o sea, de ver de que estoy en un país a 300 kilómetros de la frontera de Nicaragua y que aquí tengo la posibilidad de ver a mis colegas haciendo periodismo en libertad y que esa imagen de un camarógrafo y una periodista o un periodista de frente haciendo un stand-up para un reporte de televisión, en Nicaragua eso es impensable. Bueno, yo supongo que también los muchachos que nos ven y que se imaginan eso, pues sepan que antes de la dictadura eso era normal. O sea, que nosotros todavía tuvimos la posibilidad, aún ya con Daniel Ortega en el gobierno, yo salía a hacer reportes en las calles, en los municipios, a cubrir la realidad de la gente. Yo fui a hacer un reportaje, por ejemplo, cuando trabajé en esta semana al norte, en la zona donde ocurre la sequía. Yo supongo que ahorita que es verano y que estamos después de Semana Santa, eso debe estar otra vez terrible. Nadie ahora tiene la posibilidad de ir a mostrar cómo está afectando la sequía a los productores de Macuelizo, de Mozonte, de Ocotal, donde yo fui a cubrir y yo fui a reportear de cómo estaba afectando la hambruna en ese momento. Ojalá que la gente que vive en esa zona y que ahora tiene también la posibilidad de contactarnos por teléfono, tome las medidas de seguridad, de precaución para que no lo afecte en su cotidianidad, que no lo vayan a echar preso, pero trate de documentarlos y de mostrarnos cómo está ocurriendo las cosas. Hágalo con cautela en el campo, donde no lo vean que anda con un teléfono grabando nada, pero poder reportearlo, porque nosotros los periodistas estamos imposibilitados, y eso lo tenemos que admitir, de ir hasta esos territorios otra vez a poder documentar lo que está pasando. Pero esa es la realidad de Nicaragua, que la dictadura intenta ocultar y que ahora imaginarse a un periodista metido ahí, que como te digo, yo lo hice en años anteriores, es imposible, ahora es imposible, pues, y eso es porque la dictadura va metiendo aquí que hacer periodismo es cometer delitos. O sea, que los periodistas, por hacer esto que hacemos, por denunciar, por evidenciar, por repasar la historia, por contarles lo que ha pasado, los chavalos no saben. Pues si gente de menos de 35 años no ha tenido la posibilidad de votar, imagínate vos que de qué edad tendrán los chavalos el último que vio a un periodista trabajando de un medio de comunicación profesional para hacer su trabajo en las calles, reporteando lo que ocurría. Te aseguro que hay chavalos de 20, 22 años que no se imaginan ver a periodistas, y si lo ven, creen que ese se anda buscando que lo echen preso. Es lo mínimo que se puede imaginar en este momento un muchacho. Bueno, los sapos creen que la Juan Pablo y su camarilla es periodista, pero bueno. Esa es otra cosa, ¿verdad? Que han creado pues esa misma, que es una cuestión, si vos querés, global por el acceso a las redes sociales, pero en el caso de Nicaragua lo han potenciado. La dictadura se ha encargado de potenciarlo. Y yo de repente me he preguntado eso, pues cómo ahora los famosos de Nicaragua son estos muchachos, pues. O sea, está bien que estén en las redes y todo, pero no le aportan absolutamente nada al país, más bien maleducan a la gente, ponen en la discusión cuestiones triviales, cosas banales que no le aportan en nada a la sociedad. Y yo me acuerdo que antes, o
O sea, los famosos que estaban en la televisión eran los periodistas respetables. Pues yo te puedo citar un nombre que cuando yo no ejercía periodismo todavía la miraba en la televisión, y cuando después me la llegué a encontrar era como había encontrado una estrella, un personaje del periodismo. La María Lili Delgado, por ejemplo, a quien yo le tengo un gran respeto. Y yo la miraba en la televisión, pero esas eran las famosas, pues, porque hacían noticias, porque eran profesionales, porque andaban en la calle reporteando, porque le contaban a la gente lo que ocurría, ¿verdad? Después habían otros periodistas, pues, Félix Cisneros, Sid Larguespada, que estaban en la televisión. Esos eran las estrellas de la televisión antes. Pues ahora vemos que las estrellas están en las redes sociales y contando cosas triviales, como digo, generando conflictos, generando polémicas, cometiendo accidentes de tránsito y quedándose en la impunidad, etcétera. Pues esos son nuestros famosos ahora, y también eso creo que habrá que reconstruir esa mentalidad, ¿no? De cuál es la importancia también de los famosos, pues. Sí, promueven la vulgaridad, la inmoralidad, pero bueno, ellos creen que son actores, actrices, que son influencers, no conocen el significado de la palabra. Quiero agradecer a Jocelyn que puso ahí, alguien me preguntó, entonces es tu número, sí, ahí está un número cel, seguramente Jocelyn es donde frecuenta también mis programas en otras plataformas en donde pongo el número cel. Le agradezco a Nelson, no digo tu apellido porque normalmente la gente me dice de que es o el nombre o el apellido. Nelson, recibí tu cel, así es que muchas gracias. Y muchas gracias también a Jocelyn que lo puso por aquí. No fui Para yo, la gente para la audiencia que está en Nicaragua y que no sabe qué es un cel, un cel es una transferencia electrónica que se hace con un número de teléfono si tenés una cuenta en Estados Unidos, pues. Entonces, quienes están en Estados Unidos están bien familiarizados con eso. La audiencia que está en Nicaragua quizás no tiene posibilidades de aportar con Miguel, en este caso, para este tipo de contenidos, pero habrá maneras de contribuir quienes tengan la posibilidad, y quienes no, al menos creo que viéndonos, compartiendo, creen perfiles que no los arriesguen, eso sí, para quienes están dentro del país, pero que pueda difuminarse los programas, los contenidos, los videos que hace Miguel, los que hacemos aquí en Artículo 66, que eso al fin de cuentas es lo que nos ayuda muchísimo a nosotros los periodistas. Yo siempre digo, es como cuando la prensa vendía periódicos. La prensa vendía un periódico primero en 3 pesos, después lo subió a 5 pesos, entonces creo que valía 10 ya cuando se robaron la prensa. Bueno, para nosotros que ahora estamos en el periodismo digital es el equivalente, ¿no? A que podamos vender un periódico cuando una persona nos comparte, reenvía nuestros contenidos y permite que otras personas lo vean y nos ayudan a llegar a más audiencia, y así poder también hacer la monetización digital en algunos casos. Exactamente. Bueno, pues Álvaro, buenas noches y nos vemos en la próxima. Tal vez estamos haciendo esta platiquita una vez a la semana y nos ponemos de acuerdo. Listo, será grato, Miguel, como siempre. Yo creo que nuestra audiencia lo va a valorar mucho. Sí. Un abrazo, pues. Dale, bendiciones. Gracias. Gracias.